Bienvenidos a Design Systems de México. El espacio donde hablamos de ingeniería, manufactura y transformación industrial. Imaginemos por un momento el nivel de caos logístico que puede existir en un hospital gigante, especialmente en medio de una emergencia médica a gran escala. Sí, o sea, una locura total. O, si lo preferimos, pensemos en una planta ensambladora de dispositivos tecnológicos. De altísima precisión, claro. Exacto, una planta operando a máxima capacidad justo en vísperas de un lanzamiento global. La verdad es abrumador tratar de visualizar tantas piezas móviles al mismo tiempo. Totalmente. Y sin embargo, la pregunta que siempre queda flotando en el aire es ¿cómo se evita que la falta de un simple tornillo detenga toda la operación? O la falta de un equipo médico crítico. Exacto. Algo que cause un efecto dominó catastrófico. Pues bienvenidos a este análisis profundo. El objetivo de hoy es tomar todo este material que tenemos sobre la clasificación de materiales M1 y analizarlo bajo la lupa de la metodología WCM. Del World Class Manufacturing. Así es. Básicamente vamos a desglosar un mapa de ruta diseñado para transformar el caos absoluto del inventario en una ventaja estratégica. Y es un tema fundamental para comprender verdaderamente cómo operan las organizaciones más resilientes y eficientes del mundo. Claro. Para quienes ya están familiarizados con la manufactura esbelta, sabemos que el WCM no es simplemente un manual de instrucciones, es una metodología integral, muy estructurada. Cuyo propósito principal es mejorar el rendimiento de la producción, ¿verdad? Sí, elevar la calidad del producto final y reducir los costos estructurales. La estrategia de fondo, eliminar de raíz toda forma de pérdida y desperdicio. Y dentro de ese inmenso marco de trabajo, pues la gestión de materiales se convierte en el sistema circulatorio de la organización. Tal cual. Y para enmarcar esta exploración tenemos que recordar que esta metodología persiga metas que en el papel suenan casi inalcanzables. Estamos hablando de pilares técnicos enfocados en la logística, el despliegue de costos y el mantenimiento. Pero el objetivo final siempre apunta a los ceros. Exacto. 0 accidentes, 0 defectos y el más controversial de todos, 0 inventario. ese mero. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad. Porque cuando la mayoría de los profesionales piensan en gestión de materiales, la mente se va directamente a la idea de asegurar grandes almacenes. Bodegas sin mesas llenas de cajas. Claro, para evitar que la línea se detenga, acumular por si acaso. Ahí está el detalle. Ese es precisamente el paradigma que el WCM busca destruir. En esta metodología no se ve a los materiales como objetos inanimados acumulando polvo o como un seguro contra imprevistos. Se ven como un flujo. Exactamente, un flujo continuo. Todo el sistema está impulsado por la demanda real del cliente final, lo que en la industria conocemos como un sistema pull o just in time. Justo a tiempo. Sí, la filosofía dicta que los materiales deben llegar exacta y únicamente en el momento en que se necesitan. Acumular material por si acaso es de hecho el síntoma de un proceso enfermo. Bien, vamos a desglosar esto porque ese concepto de flujo continuo ataca directamente lo que se conoce como muda. El término japonés para el desperdicio. Exacto. Y los textos que revisamos para hoy detallan 4 formas muy específicas de desperdicio logístico. A ver si las tengo claras. Primero está la espera, que es básicamente el material inactivo esperando ser procesado. Así es. Luego está el inventario per se, ese exceso de materia prima que inmoviliza el capital de la empresa. El tercero es el transporte. Que implica mover cosas de un lado a otro sin agregar valor. Y finalmente, el cuarto es el movimiento. El tiempo y la energía que el personal pierde buscando piezas. Lo cual nos lleva a un punto clave, porque de esos 4, entiendo que el desperdicio por movimiento suele ser el más insidioso. Es el peor, porque ocurre a microescala, miles de veces al día, y casi no se nota. Para combatirlo, el estándar M1 introduce un concepto de diseño del puesto de trabajo que es brillantemente simple. La zona dorada. La famosa zona dorada. Se define como un radio ergonómico de aproximadamente 30 pulgadas. Unos 76 centímetros. Exacto, alrededor de la persona que está trabajando. La regla estricta es que todos los materiales y herramientas de mayor uso deben estar dentro de ese espacio. Es como crear una cabina de piloto para cada trabajador. Y para visualizar el impacto real de esto, me gusta sacar el concepto del entorno de una fábrica y llevarlo a un ejemplo más universal. A ver, cuéntanos. Pensemos en un quirófano de alta complejidad. Para un equipo de cirugía, cada segundo y cada movimiento cuentan. Sin duda.
Si el instrumental médico vital no está dispuesto exactamente dentro de esa zona dorada de 30 pulgadas alrededor de la mesa de operaciones, el cirujano tiene que darse vuelta, estirarse, caminar o buscar en bandejas alejadas. Y eso genera fatiga. Muchísima. Minimizar esos movimientos no solo reduce el estrés físico y mental durante horas de cirugía, sino que minimiza el tiempo en que el paciente está bajo anestesia. Y reduce drásticamente las posibilidades de error humano. Es un ejemplo excelente. Al organizar los componentes dentro de ese radio ergonómico, se acortan los tiempos de ciclo y se protege al trabajador. Es la búsqueda absoluta de los cero defectos, aplicable a la salud, al ensamblaje o incluso a una cocina de alta demanda. Pero eso nos lleva a un problema mayor, porque para que solo lo verdaderamente esencial esté en esa zona dorada, primero debemos saber cómo discriminar qué material importa más. Y aquí entramos en terreno pantanoso. Totalmente, porque cualquiera que haya tomado una clase de finanzas o logística conoce el principio de Pareto, la clásica regla del 80-20. El modelo ABC basado puramente en el valor financiero. Claro, asumimos que el 80% del valor del inventario reside en el 20% de los artículos. Es la logística tradicional. Pero el WCM nos dice que tomemos ese modelo unidimensional y lo tiremos por la ventana. Porque enfocarse únicamente en el costo financiero deja unos puntos ciegos operacionales gigantescos. Lo fascinante aquí es cómo el estándar logístico del WCM rompe ese molde. Afirma que la criticidad de un material es multidimensional. Para evaluar el verdadero impacto de un componente, el modelo presenta 3 reglas técnicas, 3 dimensiones que deben analizarse en conjunto. Vamos una por una. La regla 1, por supuesto, sigue siendo el costo. Se deben identificar las partes de alto valor que concentran la mayor parte del capital invertido. Que generalmente es el tope del 50% del valor acumulado. El costo importa porque es dinero inmovilizado. Definitivamente. Pero luego entra la regla 2, que es el volumen. Claro, porque el espacio físico en cualquier instalación del mundo es un recurso finito y sumamente caro. Fíjate que el estándar no deja esto a la interpretación. Define umbrales precisos. ¿Las métricas de los contenedores? Así es. Si un contenedor logístico estándar ocupa más de 60 litros de volumen, o si hablamos de contenedores especiales de más de 1.200 litros, ese material enciende una alarma, sin importar si cuesta $1 o $1,000. Porque requiere pasillos anchos, montacargas, espacio de maniobra. Exacto. Y finalmente tenemos la regla 3, que para muchos ingenieros es la más crítica. Las variaciones. Esto mide la complejidad logística pura, ¿no? Sí, ocurre cuando una parte tiene múltiples versiones. La métrica advierte que si un componente de uso único tiene 3 o más variaciones, o si una pieza que tiene un lado derecho y un lado izquierdo supera las 6 variaciones, El riesgo operativo se dispara exponencialmente. sin control. Espera, para estar segura de que entiendo bien la regla 3 de las variaciones. Esto explica por qué las compañías tecnológicas sufren tanto cuando amplían su catálogo. Totalmente. Pensemos en la carcasa de un teléfono celular. Si la carcasa viene en un solo color negro estándar, el proceso logístico es una línea recta. Sencillo. Pero si de repente el departamento de marketing decide que esa misma carcasa ahora debe venderse en 10 colores distintos, logísticamente se acaba de crear una pesadilla. Una pesadilla operativa. Quien ensambla el teléfono tiene que elegir entre 10 opciones en la línea de producción. El riesgo de equivocarse y poner la carcasa azul en el teléfono que llevaba la roja se multiplica por 10. Y necesitas 10 espacios diferentes en la línea. Y terminas con inventario inmovilizado de los colores que menos se venden. Esa es la tormenta perfecta de la proliferación de códigos de artículo. Y es por eso que el WCM toma el costo, el volumen y las variaciones, y los entrelaza para crear una matriz de riesgo muchísimo más sofisticada. Y a partir de aquí se segmentan los componentes de la clase A. Exacto, pero a diferencia del Pareto tradicional, aquí no todos los artículos de la clase A son iguales. Se crean subclasificaciones para medir el nivel de impacto logístico exacto. Por ejemplo, la categoría AA1. Estos son los materiales que cumplen las 3 reglas. Son altamente costosos, extremadamente voluminosos y tienen un alto nivel de variación. O sea, el jefe final de un videojuego de logística. Tienes millones de dólares atascados en algo que ocupa la mitad del edificio y que viene en 15 colores diferentes. Tal cual. Y de ahí bajamos en la matriz. Tienes la AA2, que es costoso y voluminoso pero estandarizado, sin variaciones.
la AA3, que es costoso y con alta variación, pero pequeño, y la AA4, que es simplemente costoso, pero ni ocupa mucho espacio ni tiene variantes. Entiendo perfectamente la granularidad de la categoría AA, pero los documentos también mencionan una segmentación hacia categorías como AB y AC, antes de siquiera llegar a las clases B y C. ¿Cómo encajan estas letras en la matriz, si ya no son puramente A? La lógica para definir AB y AC es muy ingeniosa. La primera letra siempre indica el impacto financiero del material. Donde A es altísimo, B es medio y C es bajo. Exacto. Y la segunda letra indica la complejidad logística basada en nuestro análisis de volumen y variaciones. Por lo tanto, un componente AB es aquel que financieramente tiene un impacto medio, pero logísticamente presenta un alto volumen o una alta variación. Exigiendo un cuidado similar al de un componente A. Así es. Un material AC, por su parte, es de bajo costo financiero, pero su enorme tamaño o cantidad de variantes lo vuelven un riesgo crítico para el flujo continuo. Eso tiene muchísimo sentido. Rompe la vieja idea de que algo barato no requiere supervisión logística. Completamente. Ahora, si seguimos bajando por este embudo analítico, llegamos a la clase C. Y tengo que decirlo, la clase C me parece la categoría más curiosa de todo el sistema. ¿Por qué lo dices? Porque está reservada para elementos minúsculos, artículos con un volumen individual menor a 0.015 litros. Estamos hablando de los elementos de sujeción, tornillos, tuercas, resortes, clips. Básicamente la clase C es el cajón de cosas sueltas de la fábrica. Pero un cajón altamente optimizado. Claro, un cajón con certificación Lean, donde realmente sabes cuántos tornillos te quedan en todo momento. Es una analogía muy acertada. Y el tratamiento de esta clase C es un puente directo a las tácticas operativas de lo que llamamos Lean Logistics. Aquí es donde se implementan los sistemas Kanban, el control visual y los supermercados logísticos. Entiendo. ¿Y cuál es la regla de oro para esta clase? El balance del esfuerzo administrativo. No tiene ningún sentido lógico o financiero gestionar un tornillo de 2 centavos con el mismo nivel de rastreo de software o seguridad con el que gestionarías un servidor de alta tecnología. La clase C requiere disponibilidad inmediata. Sin tanta burocracia. Exacto. Se usan contenedores visuales de 2 compartimentos. Cuando uno se vacía, es la señal automática y visual para reponerlo, sin tener que pedir aprobaciones múltiples. Así se garantiza un flujo continuo. Pero, a ver, siendo realistas y poniéndome en el papel del abogado del diablo un momento. Adelante. Aplicar este nivel de filtros, segmentar entre AA1, AB, AC, medir los litros de volumen de cada contenedor, contar las variaciones de diseño, ¿no resulta al final mucho más costoso mantener a todo un ejército de ingenieros y administradores microsegmentando cada pieza de inventario, en lugar de simplemente alquilar un almacén más grande y guardar todo ahí? Es una pregunta muy válida, y de hecho es la principal resistencia que encuentran las organizaciones al intentar implementar WCM. Me lo imagino. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta corta es que sí, vale absolutamente la pena. Porque el costo oculto del espacio de almacenamiento y del capital inmovilizado siempre será infinitamente mayor que el costo del análisis de datos inicial. Además, hay que aclarar que este proceso no se hace a ciegas. Se hace de manera estructurada. El estándar exige el uso del diagrama de flujo de actividad. Es un proceso metódico paso a paso para recopilar esta información de manera sistemática, no anecdótica. Hablemos un poco de ese diagrama de flujo de actividad. Porque leyendo las fuentes, me di cuenta de que no es simplemente un ejercicio de exportar una hoja de cálculo desde el sistema financiero y ya está. Para nada. Parece requerir un esfuerzo físico y de campo bastante intenso. Y ese es el mayor obstáculo inicial. Recopilar datos sobre el costo es fácil. Los sistemas financieros te lo dan en 2 segundos. Pero extraer datos precisos sobre el volumen físico real de los contenedores en la línea y el número exacto de variaciones de diseño que se utilizan requiere que los equipos caminen por las instalaciones. Que auditen los procesos reales. Exacto. Deben consolidar bases de datos que usualmente operan de forma aislada entre los departamentos de ingeniería, logística y producción. Pero una vez que se supera esa fricción y se tienen los datos puros, supongo que el flujo es un embudo impecable. Totalmente impecable. Filtra primero las piezas costosas, voluminosas y variables para asignarles su categoría A o sus derivadas A, B y AC.
Luego extrae los elementos minúsculos hacia la clase C. Y por simple proceso de eliminación, lo que resta, lo que tiene un impacto medio y poca complejidad, cae ordenadamente en la clase B. Así es. Y justo cuando crees que el diagrama termina porque ya tienes todas tus piezas en sus respectivas cajas conceptuales, el modelo introduce un último paso, un indicador financiero y operativo durísimo, el índice de rotación de inventario. El Stock Turnover Ratio. Ese mismo. Y entender por qué este indicador está al puro final del diagrama me parece una de las claves más importantes de todo este sistema. Es que es la prueba de fuego de todo el modelo. Si conectamos esto con el panorama general, la fórmula es bastante conocida. Se divide el costo de los bienes vendidos entre el inventario promedio durante un periodo determinado. ¿Y qué nos dice ese número en la práctica diaria? Lo que hace este cálculo es diagnosticar la velocidad metabólica de la organización. Identifica con datos duros qué componentes se mueven a gran velocidad, los llamados high runners, cuáles tienen un movimiento medio y cuáles son alarmantemente lentos. Y diagnosticar esos componentes lentos es históricamente muy difícil para las empresas. Conozco casos de compañías que financieramente reportaban balances muy saludables en papel, pero cuando finalmente hacían una auditoría física integral en las bodegas, Se llevaban sorpresas. sorpresas millonarias. Descubrían capital atascado en piezas de repuesto para productos que habían descontinuado hace 5 años. Y mantenían ese inventario bajo la excusa de por si algún día un cliente necesita una reparación en garantía. Exacto. Mientras tanto, ese material muerto consumía metros cuadrados, pago de seguros, control de clima y personal. El índice de rotación pone un reflector gigante sobre ese inventario obsoleto que se esconde a simple vista. Precisamente, al aplicar el índice de rotación como paso final, la organización evalúa la eficiencia real de su capital invertido. Un inventario que no rota no es un activo, es un pasivo operativo muy pesado. Básicamente te dice si tus políticas de segmentación M1 están funcionando en el mundo real o si solo fueron un ejercicio teórico bonito. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y observamos este modelo en su totalidad, desde la zona dorada hasta el índice de rotación, queda clarísimo que este estándar trasciende por mucho la simple idea de ser un manual para organizar bodegas. Va muchísimo más allá. Es una herramienta educacional tremendamente robusta para cualquier industria. Obliga a profesionales, analistas y líderes a abandonar la toma de decisiones basada en corazonadas o basada solo en el precio de compra para adoptar una visión multifactorial del riesgo. Y fíjate que a nivel de diseño organizacional, esta metodología logra algo sumamente difícil. Destruye los silos departamentales. Eso es un gran punto. Tradicionalmente, finanzas se encierra en su oficina a ver el capital de trabajo. La ingeniería de diseño se encierra a hacer simulaciones de espacio físico en software. Y el área de mejora continua hace sus propios eventos aislados. La clasificación M1 del WCM fuerza a todas estas disciplinas a sentarse en la misma mesa. Claro. Finanzas no puede decidir comprar lotes gigantescos para obtener un descuento por volumen sin que logística le demuestre con datos que ese volumen extra va a colapsar el espacio físico y generará un desperdicio masivo por transporte. Lo cual derrumba por completo esa vieja y nociva idea de que la logística interna es simplemente una función de soporte. ¿O el departamento que empuja carritos? Exacto. A través de la lente del WCM queda sobradamente demostrado que la capacidad de una organización para segmentar inteligentemente su inventario, priorizar sus recursos de manera casi quirúrgica y diseñar sistemas de suministro diferenciados es de hecho un habilitador estratégico de primer nivel. Un pilar de la competitividad. No importa si hablamos de un hospital de vanguardia, de un gigante tecnológico lanzando un nuevo dispositivo móvil o de cualquier sector moderno. Una logística mal diseñada puede asfixiar financieramente a la mejor idea de producto. Por el contrario, un sistema que comprende el riesgo y la complejidad de sus componentes se convierte en una ventaja competitiva brutal. Absolutamente. Y la universalidad de estos conceptos es lo que les otorga tanto valor para la audiencia independientemente del sector en el que operen. Así es. Aplicar filtros multidimensionales que evalúen valor, volumen y variación en sus procesos diarios tiene el potencial inmediato de revelar cuellos de botella ocultos y destapar oportunidades masivas de eficiencia.
Para ir sintetizando este análisis, la gran lección de la clasificación ABC bajo el paraguas del WCM es que gestionar materiales no es contar centavos. Es una danza perfectamente coreografiada. Una danza que equilibra tres fuerzas poderosas: el espacio a través del volumen, la complejidad a través de las variaciones y el capital a través del costo. Todo meticulosamente diseñado para que el flujo de valor jamás se interrumpa y el desperdicio desaparezca. Pero toda esta metodología se creó bajo los supuestos de la manufactura tradicional. Y hoy la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Y eso plantea una pregunta ineludible hacia el futuro, algo que cambia las reglas del juego. Nos encontramos de lleno en el avance de la industria 4.0. Es una era definida por la personalización masiva y por tecnologías disruptivas como la impresión 3D en el punto de uso. Un cambio de paradigma total. Imagine el escenario donde un componente que hoy clasificamos como AA1, es decir, altamente complejo, sumamente costoso, voluminoso y con 15 variaciones de diseño, ya no necesite ser fabricado a miles de kilómetros, ni transportado ni almacenado. ¿Qué pasa si ese componente se puede simplemente imprimir en 3D directamente dentro de esa zona dorada de 30 pulgadas? Exacto, en la misma mesa de trabajo, exactamente en la fracción de segundo en el que el cirujano o el ensamblador lo necesita. Si llegamos a ese punto donde el material se materializa por demanda in situ, estamos a punto de presenciar la completa y absoluta extinción del concepto de inventario logístico tal como lo conocemos hoy. Es un horizonte fascinante para repensar todo lo que creemos saber sobre el flujo de valor. Y con esa idea revolucionaria resonando, llegamos al final de nuestro análisis profundo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a través del WCM y nos encontramos en la próxima exploración.